The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Roberto Carmona y hago parte del equipo comercial de Software One. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webcast del día de hoy, titulado ¿Por qué tropieza Sam en la oscuridad? Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, pueden por favor compartirlas a través del chat y ya nosotros le daremos respuesta progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Ya les compartiremos en este momento el link, a través del link, el chat para que ustedes puedan conectarse a este blog. Dentro de este blog podrán encontrar también, hoy al final del día, la grabación de esta sesión en la sección de webcast y allí también podrán enviar todas sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción Contáctenos. Quiero también invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al final de esta sesión haremos una encuesta cuya duración de no más de 1 minuto para que el equipo de Software One va a ser muy valioso conocer toda su opinión sobre esta misma sesión. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo a través del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Lina Vergara. Ella es Sam Simple Regional Support para el grupo de LATAM en Software One. Lina tiene 14 años realizando actividades de preventa, postventa y comercial, manejando y promoviendo soluciones de IT enfocados para ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos. Una vez más, sean cordialmente bienvenidos y cedo el micrófono a Lina. Adelante, Lina. Hola a todos, muy buenas tardes. Como les decía Roberto, mi nombre es Lina Vergara. Vamos a mirar por qué tropieza Sam en la oscuridad, por qué tropiezan los procesos o los proyectos que tenemos de Sam. Pero quiero empezar preguntando, o tal vez poniendo un poco más claro qué es Sam. Muchas veces se relaciona Sam con un proceso de auditoría, con una revisión de cuántas licencias estoy debiendo, cuántas licencias debo comprar al fabricante. Pero realmente SAM es una metodología de procesos de administración de activos intangibles. El software que tienen sus usuarios en cada uno de los equipos es un activo que tangiblemente no se puede administrar, pero que tiene una metodología de administración diferente. Desafortunadamente no puedo controlar lo que no puedo ver y digamos que uno de los puntos más importantes es poder ver o cómo puedo controlar mis activos de software. Esta es la primera sesión de 3 series de seminarios que tenemos. Es transformando las sombras en luz, transformando todos los procesos de administración de activos de software para que vuelvan o que para que sean una realidad. Empezamos por qué tropieza Sam en la oscuridad. El 22 de mayo los esperamos para saca tus activos de las sombras. Y el 19 de junio ya para la luz al final del túnel. La idea es poder ver por qué los procesos de Sam o los proyectos de Sam no avanzan o no logramos que se vean como un proyecto estratégico y ya después ir ahondando un poco más en la metodología. Pero ¿cómo se ve SAM hoy en día? 45% de las organizaciones encuestadas se encuentran en estados reactivos de administración de activos de software. ¿Qué significa un SAM reactivo? Es un SAM que se hace en un punto en el tiempo, como los SAMs que hacemos para revisar cómo estoy en cumplimiento. Lo hago en junio del 2018, lo repito en junio del 2019, lo repito en junio del 2010. Pero ¿qué pasa cuando en diciembre del 2018 tengo una carta de auditoría? En esos 6 meses pudo haber cambiado algo en la infraestructura de mis usuarios, pudo haber alguna otra instalación, estoy cubierto en ese momento.
Tal vez hacer un SAM reactivo puede ser una opción, pero digamos que no es una opción que me dé continuidad. Solo el 60% de los gastos está bajo el control de compras. Más de 2.000 auditorías simultáneas realizadas por Microsoft. 25% de costos adicionales debido a la complejidad del licenciamiento de software. Y es que realmente el licenciamiento de software es bastante complejo. Los contratos, el licenciamiento, derechos de uso de productos, rutas de migraciones a nuevos productos, versiones anteriores, derechos de downgrade, derechos de upgrade, cualquier tipo de contrato o de términos o de condiciones de licenciamiento son bastante difíciles de administrar. 30% de reducción de costos por parte de las empresas que implementan gestión de activos de software durante el primer año. Aproximadamente se encuentra que un 30% de costos de software son identificados como software que no están en uso, licencias que los clientes no necesitan comprar, licencias que tienen los usuarios que no están utilizando y que se podrían transferir. Si ustedes pudieran reducir su contrato en un 30%, ¿cuánto sería ese monto? Y es que actualmente los activos tecnológicos están fuera de control. Vulnerabilidades, parches, open source, contratos, reconocimiento, licencias, estados de soporte, SKUs, y son datos y datos y datos, y los activos empiezan a volver. Ahorita estamos en nube, estamos en Office 365, en Azure, en diferentes servicios, tanto en la nube como en premises. Y es mucha información, controlarla no es fácil, y si tengo los datos que no son adecuados, controlarla va a ser inclusive más difícil. Sin embargo, los datos son esenciales para los resultados de negocio. Los problemas de datos de hoy es que no tenemos nombres comunes, la información está en silos de datos, no tenemos contexto de mercado ni de negocio, y el riesgo es enfocado sobre todo a la ineficiencia. 40% de las iniciativas de IT fallan. Sobre todo, y no por las herramientas, no por la gente, sino por los datos que se están recopilando. Los datos que yo tengo son los datos correctos, los datos que estoy recopilando me ayudan a tomar decisiones. 99% de las infracciones se dirigen al derecho end of life de software, o los datos incorrectos aumentan los costos 10 veces. Si los datos que yo tengo, si la información o mi información, digamos que mi fuente de datos no es la correcta, o los datos que estoy analizando no son los correctos, pues voy a ser ineficiente en mi proceso. Y esto enfocaba al crecimiento que vamos a tener en el mañana, con más dispositivos empresariales, con más de 28.000 billones de dispositivos que van a estar conectados en 2020, con la evolución de definición de dispositivos y activos. Ahora empezamos a cambiar, y esto va a generar más problemas, porque va a haber un rápido crecimiento, un aumento masivo en la generación de datos, un aumento en la variedad de datos, y van a ser datos y datos y datos y datos y datos. Y ya la colisión de estas dos tendencias van a exhaustar a los recursos operativos y a desgastar la inversión en la innovación. Si con estos datos y con la recopilación de mis datos yo pudiera optimizar, reducir mi inversión y no desgastarla, no desgastar mis inversiones, sino buscar cómo puedo invertir de forma correcta el dinero de mi área, probablemente podría yo tener un resultado de negocio diferente. La administración de core de datos está sobre todo en las características que tiene Bad Data. Bad Data viene desde datos inconsistentes, datos incompletos o datos irrelevantes. En datos inconsistentes, aproximadamente un promedio, solo el 50 o el 75% de los datos son exactos. Los datos que yo tengo de mis activos son datos exactos. Tengo datos de mis adquisiciones, tengo datos exactos de mis compras, tengo datos exactos de mis contratos, tengo datos exactos de los usuarios, las instalaciones. La herramienta que yo tengo me permite tener datos exactos de lo que tengo instalado en mis equipos. Un único proveedor puede tener hasta 10 variaciones diferentes, y cada software individual puede tener hasta 20 variaciones diferentes. Yo esos datos los tengo organizados y consistentemente organizados. Los datos incompletos son los datos críticos que se originan fuera de IT, todos los datos importantes que tal vez no se encuentran centralizados en el área de IT,
puede ser en el área de compras o diferentes áreas que son críticos, pero no tenemos todavía control de esa información. Las herramientas de descubrimiento proporcionan un subconjunto de datos y datos y más datos y más datos, y el trabajo se vuelve intensivo, repetitivo y manual, pero probablemente no sea tan efectivo como buscamos. O los datos que obtenemos son irrelevantes. 95% de los datos de IT son irrelevantes, no me permiten tomar decisiones, no me permiten poder hacer una reducción, no me permiten controlar de forma eficiente mis activos y realmente a menudo no incluyen la información para la gestión de ciclo de vida de software. ¿Y qué es el ciclo de vida de software? SAM es una metodología que define como personas, procesos y tecnología necesarias para la gestión, control y la protección de las inversiones de software, protección de inversiones eficaces. Cuando nosotros hablamos de gestión de activos de software, cuando hablamos de SAM, hablamos del ciclo de vida de SAM, donde vamos a tener visibilidad y transparencia, una mejor planificación financiera para saber cuántas licencias yo voy a adquirir o cuánto necesito adquirir el próximo año, en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, donde puedo hacer una reducción de amenazas de seguridad, eliminar mi sobrelicenciamiento de aplicaciones que no utilizo, un ciclo de vida de software con recolección, reasignación y retiro del software, protección contra auditorías y defensa contra fabricantes agresivos. ¿Cómo está compuesto ese ciclo de vida del software? Como ustedes pueden ver, el ciclo de vida comienza desde la administración del portafolio. ¿Qué es lo que voy a adquirir? ¿Cuál es el caso de negocio que construí para hacer la adquisición? ¿Realmente se requiere adquirir esa licencia o esa herramienta o no es necesario adquirirla? ¿Cómo y cómo se hace la solicitud? ¿Cómo los usuarios solicitan una licencia? ¿Cómo se solicita un software? ¿Quién hace la aprobación? ¿La aprobación la hace el área de IT? ¿O yo tengo a todas las áreas también tomando decisiones con respecto a los activos de software? En muchas ocasiones, el proceso de aprobación la hace únicamente el área de IT. Si a mí la persona del área de marketing me dice que necesita una licencia que vale $1,600, pues la voy a tener que comprar porque me la está solicitando a mí. Pero si el área de marketing supiera que vale 1,600 y ellos la tienen que comprar porque hace parte de su presupuesto, tal vez se podría ver un poco diferente y todo el mundo estaría trabajando alrededor de la optimización de los activos. ¿Cómo se realizan las adquisiciones? ¿Qué se tiene en cuenta en las adquisiciones? Se tiene en cuenta qué contratos, las licencias, cómo provisiono mis nuevas adquisiciones de software. Un punto muy importante es cómo y cada cuánto reviso el uso. ¿Ustedes están seguros que todos sus usuarios están utilizando el software que tienen instalado? Si hoy se hiciera un scan y revisáramos qué porcentaje del software que está instalado en los equipos, ¿estarían ustedes o creerían ustedes que el 100% de las licencias instaladas están siendo utilizadas? Que no haya un usuario que tenga una licencia de Acrobat Professional sin utilizar, o que tenga una licencia de Project Professional o de Visio Professional o Standard sin utilizar. ¿Cuánto dinero de software que no está utilizado se encuentra en los equipos de sus usuarios? El proceso de cambio, cómo cambio mi software, lo desinstalo. La desinstalación vista obviamente desde un punto legal. Yo puedo desinstalar una licencia después de 90 días de instalada si la quiero transferir, que es el siguiente punto. ¿Cómo detecto qué licencia transfiero, a dónde la transfiero? Es lo mismo que cambiar un equipo o un portátil. Si mi portátil necesitan reutilizarlo para un nuevo usuario, es sencillamente un nuevo usuario, una nueva contraseña y se entrega al portátil. Es el mismo proceso con los activos intangibles, o sea que la desinstalación no es una ilegalidad. Y finalmente, desinstalación, transferencia o retiro. ¿Cuántos de los activos de software ya pasaron por todo su ciclo de vida, ya podrían estar en retiro, ya son obsoletos, pero siguen siendo parte de mis activos? ¿Cuántas, digamos que en muchos de los SAMs que hemos nosotros ejecutado, muchos clientes tienen Windows Server 2000, Office 97, Office 95, que siguen siendo parte de los activos, siguen pagando impuestos por esos activos, pero ya son activos que no están utilizando? ¿Cómo se hace el proceso de retiro contable? Pues bien, en base al primer bloque de información que nos acaba de comentar Lina,
quisiéramos que se plantearan la siguiente pregunta. En una escala de 1 a 4, ¿en dónde valoraría honestamente su práctica de administración de activos de software de extremo a extremo dentro de su organización? Donde 4 siendo el más maduro y 1 siendo el menos maduro. Esto es lo que vamos a revisar ahorita. El estado actual de SAM funciona y no funciona de diferentes formas. Va a funcionar si el responsable de SAM reporta a nivel directivo, si la persona que está a cargo del proceso de administración de activos de software puede tomar decisiones, puede ejecutar las decisiones que tome, tiene los datos, tiene el empoderamiento para tomar una decisión de desinstalación, de movimiento, de cambio de contrato, de revisión o negociación con el fabricante, o se lo estoy delegando a una persona que no puede tomar decisiones. En muchas ocasiones no funciona tener pensadores que no sean estratégicos o que no puedan tomar una decisión. El proceso de descubrimiento, las herramientas han mejorado últimamente, tienen muchas opciones disponibles para recolección de datos. El punto de descubrimiento, o es como la segunda fase, tengo la persona que es responsable de mis activos de software, que puede tomar decisiones, tengo una herramienta de descubrimiento que me proporciona datos correctos o mis datos son incorrectos. Tengo alguna reducción de auditoría, por ejemplo, tengo o estoy completamente cubierto en el caso de tener una auditoría en los próximos meses. Si hoy recibiera una carta del fabricante, no sé, digamos Oracle o Microsoft, ¿yo me sentiría tranquilo de recibir esa auditoría o tendría algún tipo de duda con respecto a mi auditoría? ¿Qué es lo que no funciona? Un manejo de títulos de licenciamiento que no sea organizado, que no sea correcto, que no esté basado con las políticas de los fabricantes. Un retorno de inversión de SAM. Un estudio encontró que el 36% del software implementado se desperdicia, lo que les comentaba anteriormente. ¿Cuánto del software que tienen sus usuarios instalado realmente si lo están utilizando o sencillamente lo tienen instalado y se está desperdiciando en sus equipos? Y esto también va de la mano con el proceso de negociación, que en muchos casos no funciona. Y es cuánta información tengo yo para poderme sentar a negociar con un fabricante. Finalmente, el que tiene mayor información tiene el poder, y en un proceso de negociación, quien tiene más conocimiento, quien tiene más análisis de datos, quien tiene más conocimiento de derechos de uso, de contratos, pues puede sacar una mejor negociación. Si hoy se sentaron ustedes a negociar con sus fabricantes, ¿tendrían los argumentos suficientes para encontrar una buena negociación a su favor? ¿O la mayoría de negociaciones que se han realizado siempre son a favor del fabricante? El 86% de las empresas obtendría un 1 o 2 en términos de madurez de SAM. Además, puede llevar casi 8 años alcanzar la madurez sin ayuda. Más o menos así es como se vería un proceso de SAM o cómo sería el viaje de SAM. Se divide en 4 niveles: básico, estandarizado, racionalizado y dinámico, como se mide en la mayoría de niveles en IT. En básico, podríamos estar tardando de 18 a 24 meses. Tener un proceso dinámico es lograr una autonomía en el proceso, en las personas, en las herramientas, en toma de decisiones. Digamos que ya es un proceso que esté 100% optimizado. Es tener metodología, y si alguno de ustedes tiene alguna certificación ISO de calidad, existe una ISO para SAM, que es la ISO 19770, que es la que muestra las buenas prácticas en gestión de activos de software. Si voy a hacer una implementación de ese tipo para llegar a un nivel dinámico, pues creo que es bastante trabajo el levantamiento del proceso, levantamiento de los actores del proceso, la entrada, salida del proceso, etcétera. Un punto intermedio sería tener un proceso SAM estandarizado, racionalizado. En básico hablamos de levantamientos manuales de inventario. En muchas ocasiones, o hemos encontrado clientes que llevan un inventario en Excel, puede que los datos no sean correctos, o por ejemplo que políticas de los fabricantes no sean tomadas en cuenta, como la duplicación en las instalaciones. Si la desinstalación de un software no se hizo de forma completa y queda algo del registro de esa aplicación en el equipo,
tengo yo cómo detectarla si hago mi inventario manual o cuando me venga a revisar un fabricante me va a decir, usted tiene 2 licencias que me debe. Si paso un paso estandarizado o racionalizado, hay más automatización en el proceso, tengo más herramientas, tengo más fuentes de datos y tengo más opciones de tomar decisiones. ¿Qué obstáculos afectan la madurez de un proceso de SAM? Principalmente, y lo más importante, es la recopilación de datos. Los datos precisos de las implementaciones de diferentes hardware, sistemas operativos, software, entornos virtuales, servicios en la nube. Ahora, poder recopilar todos estos datos y poder administrar y tener una única fuente de datos o una fuente de datos que me permita estar tranquilo o que me permita entender que mis datos son 100% correctos. Este es el primer punto para un proceso de administración de activos de software correcto según la ISO 19770. Pero si yo no tengo una buena base de información, de aquí en adelante mi proceso de administración de activos no va a funcionar de la forma, de la forma que quisiéramos. Segunda razón es que los acuerdos de licenciamiento tienen términos y condiciones bastante complejos. Ustedes lo saben, es difícil poder comprender, sacar provecho de los derechos de los fabricantes, entender que además de yo tener responsabilidades con ellos a comprar licenciamiento, tengo beneficios, qué beneficios tengo yo por mis contratos. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con que algunas veces algunos fabricantes, después de la fecha de lanzamiento, que fue el 4 de julio del 2017, aplica un beneficio para el usuario, para el cliente de X, Y y Z. Pero si yo no tengo el conocimiento, ¿cómo saco provecho de esos beneficios? Contratos y derechos a menudo no están bien administrados a través de organizaciones distribuidas. En muchas ocasiones, nuestros contratos de licenciamiento que deberían distribuirse para las demás organizaciones de la empresa o áreas de la empresa no están bien administrados. No sé qué licencia le corresponde a qué empresa, no sé cuántas licencias le corresponden a cada empresa, no sé el estado de cumplimiento de las empresas de mi grupo. Otro punto importante son las actividades de auditoría y su impacto en tiempos y recursos. Si algunos de ustedes ya han tenido alguna auditoría de fabricantes, saben lo difícil que es sobrellevarla, los tiempos que consumen de parte de nosotros cuando estamos enfrentando una auditoría. Obviamente los tiempos y los resultados, porque también es cuántas licencias me dicen que tengo que comprar, cuánto tengo que recortar de mi presupuesto, cuánto tengo que ver, cómo puedo hacer para poder hacer esa inversión de licenciamiento con ellos. Y finalmente, la reconciliación de los datos de inventario y uso frente a los derechos de contratos y licencias. Realmente, lo que yo estoy o lo que tengo instalado lo necesito, no lo necesito. Si lo necesitara, ¿cuántas licencias serían? ¿Cómo mido ese número de licenciamiento? Alrededor de esos obstáculos que afectan a la madurez de SAM están la falta de recursos especializados en el mercado. Y es que no es fácil tener una persona que sepa, o también hemos visto en algunos casos, una persona que es la encargada de licenciamiento, pero tiene que saber de todos los contratos de Oracle, de Microsoft, de IBM, de Adobe, de todos los fabricantes que tiene la organización. Y es casi que imposible que una persona pueda tener todo el dominio completo, tenga las bases para negociación. En algunos casos tienen conocimientos básicos, pero no son los conocimientos que se requerirían para poder tener una optimización de su acuerdo de licenciamiento. Principalmente la recopilación de datos precisos es como el punto de partida para poder tener una buena administración. Los datos sin análisis y sin decisiones son solo datos. Entonces, aunque la herramienta de activos me entregue muchos datos, pero si yo esos datos no los analizo y no estoy tomando decisiones, al final también me quedo solamente con una herramienta. ¿Por qué fallan los proyectos de SAM? ¿Por qué falla cuando yo como organización estoy pensando en implementar un proyecto de SAM? En algunas ocasiones ni siquiera estamos pensando en implementar un proceso de SAM, pero digamos que ahorita más adelante, cuando estemos hablando de los beneficios de una metodología de administración, creo que es importante ponerlo sobre la mesa y poderlo revisar. Pero la razón por la que los proyectos de SAM fallan es, inicialmente se intenta demasiado, se intenta hervir el océano, cuando si yo tengo 17, 20, 60 fabricantes, tener a todos mis fabricantes
incumplimiento con su licenciamiento y quiero revisarlos todos en 3 meses, es una tarea casi que imposible y no es la forma más adecuada para poder llegar a revisar mi cumplimiento y obviamente encontrar optimización. No saber qué aspecto tiene el éxito, no saber cómo debería lucir un proceso de SAM, no saber cómo debería implementar un proceso de SAM, no saber por dónde empezar mi proceso de SAM, no saber cuál es el resultado que yo debería obtener si implemento un proceso de SAM. La complejidad del editor y la falta de datos confiables, obviamente la complejidad de cada fabricante, ustedes saben que es gigante, cada fabricante tiene muchas reglas de sus contratos de licenciamiento y sus productos, y obviamente si no tengo datos fiables y le sumo la complejidad del licenciamiento, va a ser más complicado poder tener un buen proyecto de SAM. Las herramientas de SAM eficaces son costosas, esto es un mito. Casi siempre se identifica una herramienta de SAM con una herramienta costosa, un proyecto costoso y algo que no se puede mantener en la organización. Y algo importante que era con lo que les empezaba a decir, SAM no es estratégico, SAM no está dentro de mi visión de negocio, SAM no es algo que yo quiera poner como una práctica, pero SAM me podría ayudar a reducir mi inversión de software y poder reinvertir esa no inversión en algún otro recurso o algún otro proyecto que yo quisiera tener. Finalmente, la falta de recursos especializados dedicados es lo que va a lo largo de esta situación. Muy bien. La siguiente pregunta que los invitamos a reflexionar sería la siguiente. En una escala de 1 a 5, califique usted su estrategia futura para la gestión de activos de software. 5 es un plan de 5 años que conduce a un entorno completamente automatizado. Y 1 no siendo un plan de mejora. Inicialmente, para poder, como les contaba antes, una primera parte es qué es un estado de madurez de SAM, pero lo segundo es cómo yo puedo hacer para poder sustentar un caso de negocios para SAM. Hay algo importante o varios puntos que hay que tener en cuenta cuando yo quiero proponer un proyecto de administración de activos de software. Estos procesos o estos proyectos deberían sustentarse al CFO, a la persona obviamente financiera, que es quien va a poder decir sí a una inversión, y con un análisis de retorno de inversión es mucho más fácil obtener el sí, o con el CEO de la empresa. Inicialmente, ¿quién es el patrocinador ejecutivo global y el titular del presupuesto en su negocio? ¿Quién es la persona que administra el presupuesto y da el go o el sí a un proyecto de activos? ¿Tiene una plantilla interna de casos de negocio? ¿Sus clientes o las personas internas o su organización internamente tiene una plantilla con la cual ustedes deben sustentar sus casos de negocio? ¿Cómo se define el retorno de la inversión para cualquier inversión presupuestada? ¿Cómo ustedes definen o cómo internamente se puede definir el retorno de inversión, o si se basa en cómo se da el retorno de inversión en el mercado? ¿Cuál es su enfoque a corto, mediano y largo plazo para administración de activos de software? ¿Cómo enfoco yo mi proceso, cómo yo voy a sustentar mi proceso de SAM en un corto, en mediano o en un largo plazo? ¿Cómo saben cuánto costaría un servicio de SAM? ¿Qué recursos se necesita para poder programar un SAM? ¿Y cuántas inversiones anteriores puede reutilizar? Esto es, ¿cuánto de lo que yo tengo o cómo puedo yo encontrar una reducción con un proceso de SAM? ¿Cuáles son los principios básicos de un caso de negocios? Inicialmente es ser conservadores. Dejemos la oportunidad de mostrar el retorno al final de la ejecución, es decir, que si estamos hablando que el retorno puede ser del 30% o que pueda haber una reducción del 30% de las inversiones de software, pensar o poder ser un poco más conservador, un porcentaje mucho menor, pero que en el resultado se vea un porcentaje mayor. Triangular sobre suposiciones utilizando estudios de casos y otras experiencias tangibles en la misma industria, que otras empresas han implementado un proceso de SAM, cuáles han sido sus resultados en mi misma industria, qué otras empresas o qué casos de estudio puedo yo tener donde hayan tenido resultados tangibles. Los beneficios tangibles, como la reducción de costos, pueden ser tomados como una visión secundaria de SAM.
Obviamente hay unos gastos o hay unas reducciones que son tangibles y otras que son intangibles. ¿Cuánto me ahorro por no pagarle a los abogados? ¿Cuánto me ahorro por, no, pues, digamos, poder evadir la adquisición de licenciamiento que yo necesito? Evadir, obviamente, en el buen sentido de no adquirir algo que yo no necesite. ¿Cuánto me cuesta una multa de un fabricante si yo no estoy bien licenciado? Y cada situación de retorno de inversión es específica por cada cliente, por lo que es necesario que ustedes puedan diferenciar las situaciones de ustedes a diferencia de las situaciones de otra empresa en el mercado. El retorno de inversión se tiene que analizar sobre datos de ustedes y sobre información de ustedes, porque proyectar un retorno de inversión que probablemente no sea, que no sea tangible para ustedes no debería ser la mejor forma. Toca revisar cada punto para poder armar un caso de negocios y poder sustentar un proyecto de SAM. Una práctica de SAM sin retorno a inversión, pues obviamente no es la mejor de su clase. Si tengo una práctica de SAM que no me muestra un retorno, estoy solamente gastando. Si yo, por ejemplo, hago un SAM una vez al año, estoy invirtiendo un dinero en ese SAM, pero ¿cuánto me estoy ahorrando con ese dinero? Si realmente no puedo obtener ni datos históricos ni reutilizar software, sino solamente estoy viendo lo que está instalado, lo que está licenciado, cuánto tengo que ir a comprar, cuántas licencias me faltan, cuántas licencias me sobran, pero no hay como un análisis un poco más profundo. Los gastos o los puntos de retorno de inversión están divididos en 3 grupos, unos beneficios altos, beneficios medios y beneficios bajos. Los beneficios altos es donde voy a encontrar el mayor número o el mayor porcentaje de retorno de inversión. ¿Dónde lo encuentro? En el reuso de software no utilizado. Por ejemplo, si aproximadamente el 30% del software que ustedes tienen en sus organizaciones basados en las tendencias que hablábamos anteriormente, si hay un 30% del software de ustedes que no están utilizando, ¿cuánto sería ese dinero? Si estamos hablando de un contrato de $500,000, son aproximadamente $150,000 que está instalado en los equipos de los usuarios y que no están utilizando. Eso es como si McDonald's tuviera 5 sedes, puestos, los puestos de comida, todas las instalaciones físicas, pero no están sacando ningún tipo de provecho de esas instalaciones. ¿Cuántos de mis activos no están siendo utilizados y cuánta pérdida financiera tengo por no uso de activos de software? Optimización de compras es cómo estoy adquiriendo, cómo estoy negociando, cómo estoy haciendo el análisis de qué contrato es el que más se ajusta a mis necesidades de negocio y de empresa, si realmente el contrato que tengo es el mejor acuerdo de licenciamiento, podría buscar algún tipo de descuento, si pudiera buscar subirme a la nube, qué opciones tengo yo para poder optimizar mis contratos de licenciamiento. En estos 2 puntos están los beneficios más altos a nivel de retorno de inversión. En los beneficios medios están los gastos comunes de software, cuánto del software que ustedes están gastando o están utilizando son de uso común de las diferentes áreas, cuántas licencias se podrían reutilizar entre áreas, cómo las áreas también me pueden ayudar a que mi proceso de administración de activos de software tenga un retorno de inversión, cómo las puedo dividir para que ellos también entiendan que son centros de costos y que me están generando a mí una inversión, que realmente la inversión de TI no es de TI, nosotros somos centros de servicios, que nosotros lo que hacemos es entregar servicios de adquisición e instalación de software, pero nosotros no estamos sacando ningún beneficio de la licencia que está solicitando el área financiera. Entonces, ¿cómo hago también para que las demás áreas se comprometan a mi proceso de gestión de activos de software? Un adecuado control de las versiones de software, si estoy en las versiones correctas, si tengo versiones estandarizadas, que eso es, por ejemplo, el último punto, cómo elimino los productos que no están estandarizados y cómo, digamos, busco en algún momento poder estandarizar y cómo subdivido las estandarizaciones, que eso ya es un beneficios bajos. Y la adquisición adecuada de soporte, digamos que en otro beneficio bajo es debería o no debería adquirir soporte sobre el software que tengo, debería o no debería adquirir un contrato de soporte, debería o no debería adquirir software assurance,
cuál es la mejor opción de mis adquisiciones de soporte, pero obviamente esto es basado más que todo en históricos. Estos inicialmente son los derechos o el retorno de inversión que puede ser un poco más tangible, que puede ser tangible, que se puede ver representado en un número. Pero existen otras oportunidades de ahorro. Oportunidades de ahorro como, ¿por qué no explorar software libre para poder, si estoy utilizando un licenciamiento o algún producto que requiere licencia, que puede ser sustituido por un software libre, ¿por qué no buscar alguna opción? Los gastos legales, ahorros en los costos laborales, obviamente que están relacionados con la auditoría. ¿Cuánto me cuesta la auditoría? ¿Cuánto va a pagarle un abogado? ¿Cuánto voy a pagar yo por multas? Son los gastos que no se ven realmente en un retorno de inversión, pero que son gastos escondidos cada vez que mi proceso de administración de activos de software nos está llevando de forma recurrente. Los umbrales, ¿cómo yo puedo poner un umbral o como un límite en el soporte por debajo de una cantidad específica? ¿Cómo yo puedo poner un límite en mis contratos de soporte y saber hasta cuándo voy a poder hacer las inversiones de soporte? Racionalización de herramientas, eliminar herramientas de software que son de nicho y que no son necesarias. ELA y descuentos, todo lo que son contratos que están como diseñados para todo lo que usted quiera consumir. Contratos, por ejemplo, un contrato ELA de Oracle, que son contratos abiertos donde los clientes pueden instalar todo lo que quieran de forma ilimitada durante varios años del contrato, pero al final del contrato deben pagar todas las licencias que instalaron y que consumieron, y digamos que aunque la inversión inicial no sea mucha, la inversión siguiente va a ser bastante grande. Entonces, ¿cómo reviso si esos son mis contratos que requiero o que no? ¿Cómo puedo yo tomar una buena decisión con respecto a mis adquisiciones? ¿Y cómo puedo balancear los descuentos de mi contrato? ¿Cómo me puedo sentar a negociar? Que también es algo que no se puede ver tangiblemente en un análisis de retorno de inversión, pero si yo tengo el conocimiento, si me puedo sentar en una mesa de negociación con el fabricante, ¿cuánto podría ser ese descuento que puedo tener con ellos? Automatización y beneficios laborales, los costos reducidos de la mesa de ayuda y los beneficios de productividad en SAM. Obviamente, si yo manejo estandarización de aplicaciones, si empiezo a revisar temas en la nube, si empiezo a buscar otras opciones para optimizar, cuánto puedo yo estarme ahorrando en recursos, en inversión de recursos, y ya puedo empezar a tener automatizaciones. Según lo que vimos anteriormente, esta es las curvas de gasto de software y las estrategias de ahorro. Las curvas de gastos de software están inicialmente, como lo veíamos anteriormente, en el reuso de software no utilizado y la optimización en las compras. Aquí es donde voy a encontrar un mayor número de ahorro. Ahora la pregunta es, si yo quisiera poder revisar hoy el reuso de software no utilizado, ¿tengo la forma de saber cuál es el software que no utilizan mis usuarios? Tengo opción de poder, con la herramienta que tengo de administración de activos de software, medir el uso de los activos y tomar decisiones para hacer la reducción, que según los análisis que se han hecho, esto no es un tema de software, bueno, esto ya es obviamente todas las prácticas globales de la ISO y de la información que hay en organizaciones como la ITAM, que es la IT Asset Management, la Organización de Administración de Activos de Software, que muestran que en software no utilizado se encuentra el mayor retorno de inversión. Ustedes tienen hoy o podrían saber cuál es el software que no se utiliza para empezar a reutilizar este software. En las compras que yo tengo, estoy seguro que compré bajo el acuerdo de licenciamiento correcto, que compré el número de licencias correctas, que no existía ninguna otra forma de adquirir las licencias que adquirí. Estoy 100% seguro que mi contrato se encuentra 100% optimizado. Ya de aquí para abajo, todo lo que son gastos comunes, acuerdos de control de versiones, adquisición adecuada de soporte y eliminación de productos no estándar, empieza a bajar un poco la curva de cuáles son los gastos o las estrategias de ahorro. ¿Esto qué significa? Que mis estrategias iniciales de ahorro tienen que estar en reuso de software no utilizado y en optimización de compras. Es donde están nuestros gastos fuertes.
y en los gastos fuertes, digamos que en el ahorro fuerte es donde tenemos que empezar a enfocarnos. Esto se basa en la regla 80-20. La regla 80-20 aplica a lo largo de todo este proceso que estamos viendo en la gráfica. Esta regla 80-20 habla de un principio que establece que el 80% del gasto proviene de solo el 20% de los proveedores. Si mi número de proveedores son 6, 7, 10, ¿dónde se encuentra mi número más grande de inversión de software? Una de las preguntas importantes que podrían estar haciendo en este momento es, del 100% de mi inversión de software en los últimos 3 años, ¿dónde se concentró ese porcentaje de adquisición de software? Adquirí un 30% de mi inversión de software va para Microsoft, un 50% va para Oracle, o cuál es mi principal fabricante, dónde estoy yo invirtiendo más dinero en administración o más dinero en licenciamiento, dónde podría yo encontrar en estos dos puntos de ahorros fuertes un mayor impacto y poder armar un buen caso de negocio. La mayoría de las empresas operan según las reglas, de las empresas que operan según la regla 80-20 con la mayoría de ahorros fuertes, están encontrados en las 2 o 3 estrategias de ahorro. Si ustedes hoy se sentaran a revisar sus contratos, y volvamos al ejercicio, que 30% de mi inversión es Microsoft, ese 30% de mi inversión, ¿cuánto representaría si yo pudiera hacer una reducción del 30% de esa inversión? ¿Cuánto presupuesto ustedes estarían liberando si al implementar un proceso de administración de activos de software, ustedes lograran hacer una disminución de su inversión de software y con eso un incremento en la inversión en innovación de sus organizaciones? ¿Cómo un proceso de administración de activos de software, más allá de mantenerme en cumplimiento, me ayuda a mantener las herramientas que necesito, los productos que necesito, las licencias que necesito, y también me ayuda a controlar que no esté sobregastando el dinero o el presupuesto que me dan a mi área y que pueda empezar a reinvertir en otro tipo de proyectos? ¿Cómo se esto, digamos, a términos de números? Acá estamos haciendo una proyección a 3 años, donde están los ahorros anuales. Un proceso de administración de activos de software va a tener un ahorro en los primeros años y lo va a sostener durante el tiempo. ¿Qué ahorros vamos a poder tener? Todos los ahorros por no uso de software, pero también cuando empiezo a revisar que mi primer fabricante es Microsoft, pero resulta que también estoy invirtiendo un 50% en Oracle y quiero entrar a revisar ese contrato y cómo voy organizando para que mis principales fabricantes se encuentren en optimización, esté comprando las licencias que necesito de cada fabricante, esté negociando de la forma correcta con cada fabricante y esté obteniendo el descuento que quiero tener de cada fabricante. Que mi proceso de negociación con el fabricante no sea una opción para que el fabricante gane y para que yo pierda, sino cómo hago para que en mi negociación los dos ganemos de la negociación. Para eso necesito tener un poco de conocimiento de mis datos, conocimiento de los contratos y conocimiento de cómo se negocia con cada fabricante. Este es un caso que tuvimos con un cliente. En año 1, 35,000 libras fue lo que este cliente ahorró en su primer año. Después el número ascendió a 60,000. No el acumulado, sino en el año 2 hizo otro ahorro de 60,000, basado en los históricos. Ya existen más datos para tomar decisión que en el primer año. En el primer año tenemos información históricos desde que tengo mi herramienta de administración de activos de software, y desde ahí puedo empezar a determinar qué podría reutilizar, qué podría desinstalar, o por ejemplo en algunos casos guardar en bodegas virtuales para empezar a utilizar cuando un nuevo usuario llegue, que es otra de las opciones. Es igual que el manejo de cualquier activo tangible, pero llevado al mundo del intangible. En el año 3, 82,000 de libras. Al final, los ahorros acumulados en este caso fueron de 178,400 libras.
si yo pudiese tener un proyecto que me permitiera a mí, o si ustedes pudieran tener un proyecto que les permitiera tener ahorros constantes durante 3 años de servicio, mantener los ahorros, buscar las optimizaciones, las consolidaciones, la información para negociación, mi estado de cumplimiento de forma constante, poder reutilizar el software que no necesito. Obviamente, esta sería la línea que se podría tener al implementar un proceso de administración de activos de software. ¿Cuáles son los siguientes pasos para poder determinar o para poder armar una metodología o un buen proceso de administración de activos de software? Hay que tener claro que no todos los procesos de administración de activos de software son para todas las organizaciones. Como lo veíamos anteriormente, que para la empresa X haya tenido un resultado del 40% no significa que para mí vaya a tener el mismo resultado. Entonces hay que aterrizar un poco a las realidades de cada una de las organizaciones. Inicialmente, el primer paso que debería ser interactuar con un socio de confianza que pueda ayudarte a entender el viaje de SAM, o cuál es la metodología, cuál sería la estrategia. Esto a lo que se refiere es poder encontrar una organización o una empresa que tenga la experiencia de poder delimitar con ustedes cuál debería ser el primer paso en un proceso de administración de activos de software y cómo se vería el éxito de su proceso de administración de activos de software. Muchas veces nos hemos encontrado con clientes que quieren tener una herramienta de administración de activos y un seguimiento sobre los activos, clientes que quieren empezar a analizar sus procesos y sobre sus procesos empezar a optimizar con buenas prácticas sus metodologías, o clientes que quieren que lo revisemos con su propia herramienta. Es decir, cada situación es un mundo diferente y cada uno de los resultados que ustedes están buscando va a ser diferente. En algunos casos hay clientes que están buscando una reducción de su inversión, como hay otros que están buscando la optimización de sus procesos. Entonces, digamos que una de las primeras partes es poder que ustedes puedan contactar a un socio de negocios que sea especializado en un proceso de administración de activos de software, pero no en la revisión de cumplimiento, sino que realmente está especializado en la metodología de la ISO 19770. Como les hablaba antes, hay una organización que se llama la ITAM. La IT Asset Management es la organización de administración de activos de software global. Esta organización se encarga de ayudar a los clientes a encontrar las mejores empresas y a las mejores herramientas de administración de activos de software. Entonces, lo que les ayuda a ustedes es poder descubrir qué organizaciones, cuál es la experiencia que tienen con clientes, la experiencia que tienen con herramientas, su infraestructura y qué tipo de servicios les pueden ofrecer. Eso lo pueden encontrar en esa organización. Entender muy bien sus necesidades de administración de activos de software. Aquí el punto importante y el primero es qué fabricantes se estarían cubriendo en mi proceso de administración de activos. La respuesta de algunos clientes es: yo quiero que todos mis activos y todos mis fabricantes estén cubiertos y los tenga todos bajo cumplimiento y que todo esté organizado. Pero como decíamos, hervir el océano es un sueño y hay que priorizar dónde yo puedo encontrar una mejor optimización de mis inversiones. Entonces, si, como decíamos, si mi 30%, mi 50%, mi 20% está en diferentes fabricantes como Microsoft, Oracle, IBM, yo puedo sacar el listado de cuáles son esos fabricantes y tener claro cuál es mi objetivo, a qué fabricantes quiero revisar primero, cuáles son los fabricantes que quiero cubrir. ¿Cuáles son los conjuntos de herramientas e inversiones que ustedes actualmente tienen? ¿Qué herramienta de recolección de datos tengo ya que podría yo utilizar? ¿Qué datos no estoy recopilando con la herramienta que tengo? En algunos casos nos encontramos con clientes que tienen, por ejemplo, System Center Configuration Manager y no tienen activo el módulo de metering para poder medir el uso del software. Entonces, las herramientas que tengo y mis inversiones actuales, ¿cómo las puedo reutilizar? ¿Qué recursos internos tengo yo para mi proceso de administración de activos de software? ¿Y cuáles son mis procesos actuales de administración de activos? Tengo delimitado un proceso, tengo recursos dedicados, tengo una persona dedicada a la administración de activos de software,
o quiero revisar cómo optimizar mi proceso. ¿Cuál es la necesidad inicial que ustedes pueden tener? Construir un caso de negocio ya es generar cifras de retorno de la inversión, es generar cuánto es cuánto va a ser mi retorno, cuánto estoy buscando yo de retorno de inversión o cuánto podría yo obtener de retorno de inversión con una metodología de administración de activos de software, cuánto esperaría poder tener y cómo construir ese caso de negocio basado en lo que vimos anteriormente. Y el cuarto punto es que se puedan unir con nosotros a nuestro próximo seminario web el 22 de mayo para aprender cómo sacar sus activos de software de las sombras. Ya en esta primera fase es cómo, o lo que queríamos cobijar hoy es cómo yo puedo implementar un proceso de SAM, qué es lo que me impide que un proceso de SAM pueda ser sustentado o que pueda salir de la sombra y pueda empezar a hacer un proyecto que se vea estratégico y que yo pueda ofrecer un proyecto estratégico dentro de mi organización. Ya los siguientes webcasts van a estar enfocados en el cómo esa metodología se lleva a cabo y cómo se puede llegar a hacer. SoftwareOne es una organización que tiene más de 400 consultores en SAM. Tenemos más de 5,000 proyectos de SAM completados anualmente. Más de 500 clientes que tienen una relación a largo plazo con SoftwareOne, es decir, que tienen servicios administrados de SAM con nosotros. Manejamos conocimiento, tenemos conocimiento en fabricantes como Microsoft, IBM, Oracle, SAP, VMware y muchos más fabricantes, no solamente estos fabricantes. Manejamos algunas de las más conocidas herramientas en administración de activos como Flexera, ServiceNow, Landesk, Snow, Aspera, entre otras, o sea que podemos trabajar con cualquier herramienta de administración de activos de software. Nuestra posición es 100% buscar la mejor opción para el cliente. Si los clientes tienen una herramienta o si quieren ver una herramienta, va a depender de las necesidades. El año pasado ganamos o fuimos reconocidos como el mejor proveedor de administración de activos de software según la ITAM en 2017. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de la ITAM, en ITAM Review. Pueden encontrar este award que ganó SoftwareOne. Fuimos Snow Customer Success Partner en el año 2016 y Flexera Global Partner en el año 2017. Es decir, que tenemos una alianza con herramientas, tenemos el conocimiento, las personas adecuadas para poder hacer procesos de administración de activos de software y hemos tenido un crecimiento del 80% en el año 2016 y seguimos creciendo con los resultados de 2017 y ahora 2018 como una de las compañías que mejor implementa procesos de administración de activos de software. No se olviden de poder conectarse a nuestros siguientes seminarios web. La idea es transformar las sombras en luz, ver los activos desde una perspectiva diferente, ver los procesos de administración de activos de software de una forma diferente y poderlos ayudar a ustedes a poder ver en SAM una opción para optimizar las adquisiciones de software. Los esperamos el 22 de mayo con Saca tus activos de las sombras y el 19 de junio con la luz al final del túnel. Pues bien, quisiera dedicar estos últimos minutos que nos resta de la sesión para ver si hay alguna duda, alguna pregunta dentro de nuestros invitados. Bien. Pues si no hay preguntas, pues gracias Lina Vergara por apoyarnos en esta sesión. Estimados invitados, si tienen alguna pregunta o solicitud posterior, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y negocios en la ventana Contáctenos. Los invito a diligenciar a la encuesta que saldrá al finalizar el webcast. Su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Mil gracias por su participación.